Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. La semana pasada ocurrió la trágica muerte del cantante Cheo Feliciano. Entre las últimas actividades públicas de este salsero se destacó su exaltación al Salón de la Fama de la Música, evento que permitió la reunión poco usual del intérprete con el compositor de una de sus más famosas canciones, Amada Mía, José Nogueras. Normando Valentín nos repasa algunos momentos especiales de esa velada. Cientos de personas se arremolinaron desde temprano en la calle Guadalupe de Ponce para rendirle tributo póstumo al salsero. Una vez llegó allí el coche fúnebre, la multitud se confundió en aplausos. Se escuchaban de fondo las canciones del Cheo. Algunos lanzaban flores y otros gritaban, "Cheo vive". Frente a la residencia de madera y zinc de la familia Feliciano Vega se formó una rumba. Gracias a ustedes por estar aquí. Y se registraron expresiones espontáneas de amor al artista, una respuesta de familia, una despedida de pueblo. Y cuando lo escucho a él y eso, pues me acuerda a mi papá, se parece físicamente para mí a mi papá. Y pues siempre lo respeto y lo admiro. Venía aquí a hacer las fiestas de cruz con su papá, él le cantaba las fiestas de cruz todos los años. Y siempre que venía me saludaba, iba hasta allí, me llamaba, una persona muy decente, él era de Ponce. En la calle cada uno tenía su anécdota y su canción. Es de este modo que un artista no muere, perpetuándose en la memoria colectiva del pueblo. Soy una fanática de él de toda la vida. Es la música de mi época. Con esa música yo me enamoré. Llevo 42 años felizmente casada. Esto es una cosa que nunca se va a olvidar. Sigue. Esto es para siempre. Transcurrido un año del sepelio y mediante la aprobación de una ordenanza municipal, los restos de uno de los hijos más queridos de la ciudad de Ponce podrán ser trasladados aquí al Panteón Nacional. Un deseo que Cheo Feliciano había expresado a sus allegados. Finalmente, el cuerpo del bolerista y salsero fue sepultado en el cementerio La Piedad de Ponce en una ceremonia íntima, según lo solicitó la familia. Esto luego de una amplia demostración de amor de sus seguidores en el centro de convenciones y en las calles, donde expresaron admirarlo como artista y un gran ser humano. Marisa Cañizares, Noticentro. Una joven en Argentina vivió el horror de estar 9 años privada de la libertad. Aparte que la tenían atada con cadenas, le daban solo agua, levadura y pan, por lo que llegó a pesar tan solo 20 kilos. Esta es su historia. Acá vivía, dormía y comía muy poco. Una niña de 15 años. Pesaba apenas 20 kilos. Tenía heridas en su cuerpo. Los dueños de esta vivienda tenían a la menor en guarda desde que la mamá biológica la entregara en el año 2001. La justicia ahora los investiga por reducción a la esclavitud y la servidumbre, privación ilegítima de la libertad y lesiones graves. Es que en la casa se encontraron ganchos y cadenas con las que la chica habría estado, se supone, cautiva. ¿Durante cuánto tiempo? 9 años. Ocurrió en Villa Lugano, para asombro de algunos vecinos a los que, dicen, nada les llamaba la atención. No, yo te digo para nada porque no se veían nunca. Se veían como que iban a un gimnasio los dos, porque salían como una toalla, viste, puesta así. Se iban para el lado de allá de la autopista, pero no, supongo yo que era a un gimnasio o algo por el estilo. El dueño del gimnasio mencionado defendió a Daniel, uno de los acusados. Yo tengo un nene de 5 años, 2 veces por semana se lo traía a comer a la casa. Yo tengo un gimnasio y se lo traía a comer 2 veces por semana a la casa, compartían cosas con ellos, tenían una pileta en la terraza, en el verano se lo traían a la pileta, yo venía a comer 1 vez por semana, la nena comía perfectamente, comía con nosotros a la noche. La denuncia había sido impulsada por una hermana de la menor que la buscaba desde que fue entregada en guarda. Se supo que a la chica la mantuvieron suministrándole solo agua, levadura y pan. La justicia investiga si ella compartía sus días
entre los perros y un mono que la pareja tenía en su poder. En la terraza tenía una pareja de afganos, ¿sí? Y antes de entrar a la terraza, la puerta de acceso a la terraza, tenía una jaula bastante amplia de 1 metro por 1 metro y alta, donde ahí tenían un mono. Nosotros veníamos a comer, le dábamos de comer al mono, pero la nena no comía comida del mono. Tenía su habitación, se sentaba a comer con nosotros en la mesa. Para el cumpleaños vinimos acá, así que no lo puedo creer. En el expediente figura también el dato de que Daniel era devoto, entre otros, de San La Muerte. Sí, era devoto de San La Muerte, del Gauchito Gil. Yo soy devoto. Ricky Martin en un tema le hace devoto a San La Muerte. Canta un tema nombrando a todos los santos, lo nombra a San La Muerte. Hay muchos que tienen el tatuaje de San La Muerte. Yo en mi casa tengo la Virgen de Bolivia, tengo la Virgen María, no sé, eso es personal de cada uno. Esto ocurría en Tapalqué en septiembre de 2013. La policía arrestaba a un pastor evangelista acusado de mantener cautiva durante 18 meses a una joven de 18 años para prostituirla. En el 2012 se acusó a una periodista de Coronel Suárez y a su pareja de haber torturado física y psicológicamente durante 3 meses a una mujer de 33 años. Según la denuncia, durante ese periodo la violaron y le robaron su dinero. El caso llegará a juicio oral en mayo. Respecto a lo de Villa Lugano, se aguardan pericias que definirán la situación legal de los adultos involucrados detenidos. Este 27 de abril será un gran día para Santa Rosa, ya que tendrá su famoso mercado combinado con el Open Dag. Como es costumbre, se tendrán diferentes productos locales como frutas y verduras. Este mercado de Santa Rosa quiere seguir concientizando a la comunidad sobre la importancia de comer productos cultivados localmente. En sus ya famosos mercados, Santa Rosa se ha destacado por vender productos frescos, de buena calidad y sobre todo locales, los cuales han contribuido a la buena alimentación de quienes prefieren los alimentos orgánicos. En esta oportunidad, este próximo 27 de abril, la comunidad podrá disfrutar no solo de los productos que allí se ofrecen, valiosa información que es suministrada por cunuqueros locales, quienes venden sus productos y una tarde agradable, sino que en esta oportunidad Santa Rosa estará combinada con el Open Dag. Santa Rosa estará celebrando el Día de la Tierra en grande. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, las personas que asistan también podrán degustar platos típicos locales propios de la cultura aruana. Les cuento que la Copa del Mundo llegó a Miami y causó gran sensación. En las siguientes imágenes se puede apreciar cómo tanto jugadores como espectadores pudieron disfrutar de la tan preciada Copa Mundial. El legendario trofeo de la Copa Mundial fue exhibido en Miami. En el evento, uno de nuestros grandes jugadores no perdió la oportunidad de tomarse la foto, un momento anhelado en aquellos días de gloria. Ahora como aficionado estoy muy cerca o estuve muy cerca de ella y es un sueño, es una pasión. Ojalá Dios quiera que esto sea de buen augurio para los muchachos. Ahora el sueño de Perea es que más allá de la foto, la selección Colombia pueda tener el trofeo en sus manos, en especial un jugador. Falcao, yo creo que esto sería para él y sería un gran sueño que todos nosotros podemos tener de que él pueda estar en el Mundial y que la pueda levantar. Por tercera vez en la historia de los mundiales, la Copa FIFA sale de gira. Visitó 90 países y Estados Unidos, es el último. Desde septiembre, cerca de 1 millón de aficionados han visto en vivo y en directo la Copa. Magnífico, más que todo que ahora estamos con el fervor de la Copa Mundial en todo el mundo y más que todo en Miami. Qué chévere que puedan tener la reconexión de todos nosotros los hispanos. Estamos todos mezclados aquí, entonces buenísimo que podamos compartir esta emoción todos juntos. El tour del trofeo más codiciado termina en menos de una semana y la disputa sigue en Brasil con los 32 equipos mundialistas. Desde Miami, Claudia Cano, Noticias Caracol. Y hablando de fútbol, ya estamos a puertas del próximo Mundial que se llevará a cabo en Brasil y la fiebre del fútbol se está tomando a todos los fanáticos de la pelota. Desde ya se escuchan favoritos para el Mundial, en donde tanto el comercio como el ambiente se tiñen de un solo color, el fútbol. Desde ya en muchas esquinas del globo terráqueo de lo único que se habla es de fútbol
ese deporte flamante que hace que más tanto cada 4 años los amantes de la pelota se queden pegados a sus pantallas viendo a sus equipos favoritos. A puertas de este Mundial de Fútbol 2014 que se llevará a cabo en Brasil, la comunidad en general se ha dejado contagiar por la magia del fútbol. Los colores de sus camisetas y de sus banderas de sus equipos desde ya saltan a la vista, dando por iniciada así la fiebre del fútbol. En muchos países es común que se empiecen a realizar las llamadas apuestas o pollas para elegir marcadores de sus equipos y saber desde ya quién será el ganador. Aunque falta un poco más de un mes y medio, los amantes del fútbol ya listan sus voces y su indumentaria para alentar a sus equipos y así vivir el Mundial de Fútbol en grande. Cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con esta invitación a vivir una aventura diferente, un viaje al interior de la tierra en la Amazonía ecuatoriana. María Isabel Carmiani visitó las cavernas de Jumandí en la provincia del Napo y nos cuenta qué encontró. En las entrañas de la Amazonía ecuatoriana existe un lugar poco conocido del que habíamos escuchado hablar y contar historias matizadas de fantasía y realidad. Relatos que nos motivaron a visitar las llamadas cavernas de Jumandí, que están ubicadas cerca del cantón Archidona en la provincia de Napo. Este místico lugar tiene una extensión de 10 kilómetros y toma cerca de 24 horas recorrerlo por completo, aunque el recorrido turístico dura tan solo 1 hora. En la boca de las cuevas el guía entrega el equipo para emprender la travesía. La luz permite conocer a quienes ahí habitan. Tenemos 176 especies de murciélagos, ¿no? 3 especies se alimentan de sangre. El resto de especies se alimentan de frutas e insectos. Por las cuevas de Jumandí atraviesan algunos ríos que nacen de sus profundidades y los cuales solo se pueden cruzar nadando o con la ayuda de una soga. Algunos de los visitantes optan por saltar a sus aguas. Uno de estos afluentes es la cascada sagrada, que es utilizada aún para los rituales indígenas. En ella hay 3 orificios que según las creencias sirven para atraer la salud, el dinero y el amor. También en el interior de las cavernas yacen las estalactitas que se forman de arriba hacia abajo y las estalagmitas que lo hacen de abajo hacia arriba. Una vez que se unen se transforman en originales figuras. Todo es un proceso por donde que hay filtración de agua, ¿no? Las gotitas de agua durante el tiempo que quedan colgadas, ahí van cristalizando, van quedando las sales minerales y lentamente van creciendo. Una de estas interesantes formaciones es la del símbolo de la fertilidad, que antes era utilizado para que las mujeres infértiles puedan concebir luego de tocarlo y beber el agua que gotea a su alrededor. También quienes visitan las cavernas de Jumandí, es muy usual que se pongan este barro en el cuerpo y también en el rostro, y es conocido como el barro de la juventud. ¿Por qué se lo llama así, Luis? Porque cura muchas enfermedades en la piel, arrugas, manchas, espinillas, pata de gallo. El nombre de las cavernas es en honor al héroe indígena Jumandí, quien se rebeló ante la conquista de los españoles. Según cuenta la leyenda, estas cavernas fueron utilizadas por el guerrero Jumandí para esconderse y esconder a su familia de los españoles. La experiencia de visitar este mágico lugar sorprende a los visitantes. Es una experiencia increíble. Bueno, pues hay que templar también los nervios. Vacancísimo. ¿Por qué? Porque es una historia emocionante, nunca he pasado esas. Así es Jumandí, un paraíso oculto en el interior de la tierra que al conocerlo se convierte en un recuerdo inolvidable. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.